Quiero saludar muy, pero muy especialmente a todos los que están viéndonos a través de la internet. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Hay personas que se llenan de temores. Hay personas que todavía no aprenden a confiar en Dios, simplemente porque no son hijos de Dios. Los hijos de Dios aprendemos a confiar en nuestro Padre. Usted desconfía de un extraño, pero usted no desconfía de su padre, de su madre. Pero yo quiero predicar en esta hermosa hora bajo el tema: ¿qué clases de hijos de Dios somos nosotros? ¿Qué clase de hijos de Dios somos nosotros? Porque muchas personas, todo el mundo dice: yo soy hijo de Dios. Todo el mundo lo dice como si fuera una frase de cajón. Todos somos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y en quién se complace Dios. Cuando los padres de familia tienen hijos, en todos los hogares, los padres de familia, cuando sus hijos obedecen, se complacen en ellos. Pero cuando los hijos son desobedientes, los padres no se complacen en esos hijos. Esos hijos traen tristeza al corazón de sus padres por la rebeldía, por la falta de respeto, por la falta de obediencia. Y así es delante de nuestro Dios. Dios se complace con los hijos que le obedecen, pero Dios aborrece, se contrista con aquellos hijos que dicen ser hijos, pero no le obedecen. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, en la transfiguración de Jesús, podemos observar una declaración poderosa que hace el Padre acerca de su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que esta palabra dé el fruto por el cual has enviado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Reprendo y desautorizo toda mala interpretación de la misma en el nombre de Jesús. Todo lo que se levante en contra de esta santa y bendita palabra, reprendemos y desautorizamos toda artimaña del diablo en contra de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Podemos observar que nuestro Señor Jesucristo causaba en el corazón de su Padre Celestial, que también es nuestro Padre, complacencia. Nuestro Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando se transfiguró delante de ellos, el Padre dio testimonio de la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Cuando un padre de familia tiene, por ejemplo, 2 hijos, uno de ellos es obediente, uno de ellos da buenas cuentas cuando le mandan a hacer un mandado, a hacer un recado. Este va y hace lo que tiene que hacer y entrega buenas cuentas. Entonces este hijo se gana, complace a su papá y se gana la confianza.
Pero el que no hace lo correcto, aquel que no entrega los vueltos, le mandan a hacer un mandado y no entrega cuentas, entonces este ya no se gana la confianza de su padre. Entonces su padre, cada uno en su casa sabe en qué hijo puede confiar y en qué no. Hay en casas donde todos los hijos complacen a sus padres, pero hay en casas donde no, donde más son los que no complacen a sus padres, los que no le atienden a su voz, los que no le respetan en estos tiempos peligrosos y malvados. Pero podemos observar que la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo complacía el corazón de su Padre, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 28, dice: pero ¿qué os parece? Esta enseñanza la está dando nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después se arrepintió, después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿En cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Un signo de interrogación. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, ¿en cuál de los hijos se complace Dios? A mí me impacta esto cuando dice que le dijo a uno: ve a mi hacienda, ve a mi viña y trabaja. Y él le dijo: no, yo no quiero, no voy. Pero arrepentido fue y trabajó y obedeció la voz de su padre. Pero le dijo a otro hijo: hijo, ve a mi finca, ve a mi hacienda, ve y trabaja. Y él dijo: sí, papá, yo voy con mucho gusto. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? El que fue. Porque a veces hablamos de palabras, a veces nos comprometemos a la ligera y prometemos cosas a Dios y no las hacemos, y eso no complace el corazón de Dios. Cuando nosotros hacemos promesas a Dios, debemos cumplirlas. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 18, el Señor Jesucristo nos da instrucciones. Al que nuestro Padre Celestial dijo a él: oíd. Cuando Dios habló al Padre, le dijo delante de Pedro y Jacobo y Juan: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, porque es obediente. A él oíd. Y miren lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Él nos ha delegado esta gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros obedecemos todas estas cosas que nos ha establecido nuestro Señor Jesucristo, por eso es que nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay muchas veces que el cansancio también nos invade a nosotros.
Y a veces la garganta nos duele, como en el caso de hoy, que mi garganta no está óptima. Pero, aunque de pronto no le diga, Señor, yo no quiero hoy predicar, pero hacemos la obra. Y dice que el Señor se complace en el que dice que no va, pero va. El que dice que no, Señor, yo no puedo, pero obedece al Señor. Pero no se complacen aquellos que viven haciendo promesas y promesas. No tomo más y siguen bebiendo ron. No fumo más y siguen fumando. No me llevo más un tabaco de marihuana a la boca y lo siguen haciendo. Dios no se complace en los insensatos. Dios se complace en aquel que aunque diga, no, yo no quiero dejar esto, pero después se arrepiente, acepta al Señor y dice, no, de verdad que yo debo dejar esta vida, porque esta vida no agrada al Señor. Entonces esa persona se va a complacer. ¿Se va a complacer en quién? Dios se va a complacer en él. Va a alegrar el corazón de Dios. Pero aquel que dice que sí, sí, es verdad, yo tengo que dejar esto, pero no lo hace, no complace el corazón de Dios. Causa tristeza en el corazón de Dios. El libro de los Salmos, oiga bien, en el capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Mire lo que dice Dios. Le voy a repetir este verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces Dios no se complace en la maldad. Y hay gente que hace lo malo, pero dice, pero es que yo hago bien. Yo reparto comida a mis amigos. Yo hago esto. Pero mira, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Hay personas que de pronto están haciendo cosas malas y roban. Y cogen después el dinero y le regalan a ciertos amigos o a su abuela, a su mamá. Y creen que están haciendo cosas buenas. Están alegrando unos corazones, pero dejaron a otras familias sin su sustento. Entonces dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es aquella que enriquece y no añade tristezas con ella. Hay personas que se hacen ricos en negocios, llevando la medida falsa, llevando productos de contrabando y haciendo muchas cosas. Y si hay personas que le dan crédito en las tiendas y le van anotando de más, esas tiendas prosperan porque están cobrando cosas de las cuales no entregaron, pero causa tristeza en el corazón de la otra persona. ¿Cuánto? Dios mío. Entonces, ¿en quién se complace Dios? ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Estamos complaciendo el corazón de Dios o estamos causando tristeza en el corazón de Dios? La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 11: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aleluya, dele un aplauso al Señor. En eso se complace Jehová. ¿En quién se complace? En los que le temen. ¿Y sabes qué? Que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted teme a Dios, no que le tiene miedo, sino que usted respeta a Dios, usted guarda sus mandamientos y dice, bueno, a mí me gustaba hacer tal cosa, pero como a Dios no le gusta, no la voy a hacer. Porque respeta a aquel que le dio la vida, porque respeta a aquel que murió en una cruz hace más de 2020 años por nosotros, porque no tiene ni pisotea la sangre de Cristo, porque no tiene en poco el sacrificio de cruz, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mira, cuando una persona no obedece la voz de Dios, simplemente está rechazando la salvación de su alma, está rechazando el sacrificio de la cruz. Y si nadie acepta ese sacrificio, no será limpiado de su pecado y por tanto y por ende no entrará al reino de los cielos. Amén. Dele un aplauso a Jesucristo. No se ponga bravo. Sonría que Cristo le ama. Como decía aquel ungido Gigi Ávila, ese varón de Dios que confrontaba el pecado y decía, sonríe,
que Cristo le ama, no se ponga bravo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Hay gente que dice, Señor, mira, ya yo no vuelvo a hacer tal cosa, pero la sigue haciendo. Entonces no está cumpliendo aquello que prometió a Dios. Señor, ya yo no le voy a pegar más a mi mujer, y la sigue maltratando. Señor, ya yo no voy a robar más, y lo sigue haciendo. Señor, ya no me embriago más, y lo sigue haciendo. De pronto, cuando estaba en una borrachera de esa que casi botaba la bilis, entonces dice, no, ya yo no tomo más. Señor, te prometo que no vuelvo a tomar, no permitas que yo muera. Y viene Dios y le da una oportunidad y le levanta. Pero aquella persona hizo una promesa, pero cuando se sintió bien se le olvidó la promesa. Y dice la Biblia, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si usted le ha prometido algo a Dios, cúmplale. Porque si usted no ha cumplido, entonces usted es un insensato, dice aquí la palabra. Porque dice, Él no se complace en los insensatos. Aquellos que le prometen y no le cumplen. Aquellos que dicen, Señor, yo voy a entregar tal cosa. Mira, si tú me das un empleo, el primer sueldo, yo voy a sacar una ofrenda para ti. Yo voy a dedicarte esto, yo voy a hacer algo. Y no hace nada. Mira, del primer sueldo yo voy a comprarle algo a mi mamá, Señor, yo te lo prometo. Yo voy a ayudar a mis padres. Cuando tú me bendigas, yo voy a ayudar a mis padres. Y viene el Señor y los bendice y abandonan a sus padres. Dios no se complace en los insensatos. Y dice el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando usted hace una promesa a Dios, cual sea que sea la promesa, pues cumpla su promesa. Para que usted no sea un insensato delante de Dios, para que usted complazca el corazón de Dios. Cuando usted promete a Dios algo, cúmplalo. Si usted prometió ayunar, si usted prometió orar, buscar al Señor, usted prometió predicar la palabra, usted prometió servirle a Dios y no le está haciendo, dice la Biblia que es un insensato. No tardes en cumplir tus promesas. Y dice el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque hay mucha gente que no prospera, trabaja y dice, pero ¿qué pasa? Yo gano dinero y ¿qué pasa con la plata? Se me va. Cuando de pronto le llegaron las primas, entonces se le quemaron unos aparatos y tuvo que invertirlos allí y no puede disfrutar nada de lo que tiene porque ha hecho muchas promesas a Dios y no ha cumplido ni una. Cuando hagas a Dios promesas, no tardes en cumplirla. La Biblia relata en el libro de Lucas. Por eso nosotros tenemos que reflexionar si estamos ocasionando en Dios, si estamos alegrando el corazón de Dios o lo estamos entristeciendo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento y designio del corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Y dice Dios, y le dolió a Dios en su corazón haber hecho el hombre. Y dijo, me arrepiento de haberlos hecho y los destruiré de la tierra. ¿Qué estaremos produciendo nosotros en el corazón de Dios? ¿Será que el Señor cuando le ve a usted o me ve a mí dice, mira, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, como habló de nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 14. Mire lo que dice el Señor aquí. Lucas capítulo 14 versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo,
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los collados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. O sea, el Señor no quiere que su casa esté vacía. Él quiere que su casa se llene, no el infierno. Pero muchos hijos que no le complacen, dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. O sea, no entrarán al reino de los cielos. Aquellos que están siendo convidados y sacan excusa: no, es que yo no puedo. No, es que yo estoy muy joven. Otros: no, es que yo estoy muy viejo. No, es que el evangelio es muy duro. No sé cuál sea su excusa, pero las excusas no complacen a Dios. Y Él dice: ninguno de los que se excusa entrará al reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál fue ese amor tan grande que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y por mis pecados? Por eso Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando venimos a Él. Necesitamos de Jesús. Necesitamos venir a Él para que Él lleve nuestras cargas. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le hemos recibido. Pero a veces somos hijos de Dios, pero a veces no complacemos el corazón de nuestro Padre Celestial. Estando en el Evangelio de Cristo, podemos estar ocasionando tristeza en el corazón de Dios. Porque es que la palabra corta para allá y corta también para acá, para los siervos. Corta a los que no son cristianos y corta a los cristianos. Cuando no éramos hijos de Dios, por naturaleza hacíamos las cosas que desagradaban a Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, muchos de nosotros a veces contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces dice el versículo 3, el 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando el Señor se manifieste en las nubes, nosotros le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos inmortales. Es una gran bendición estar en Cristo. ¿Y a quién viene a buscar el Señor? Aquellos que han complacido su corazón, aquellos que le obedecen, aquellos que se han guardado para Él. Dice todo aquel, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es una palabra fuerte. Cuando yo me encontré con este versículo bíblico, yo tenía costumbre de practicar el pecado y nada más llegar y pedir perdón: Señor, perdóname, ya. Y volvía y lo hacía. Y estaba practicando pecado cuando yo estaba recién convertido. Y Dios me confrontó con esta palabra. Me dijo: estás practicando el pecado, eres hijo del diablo. Y yo dije: yo no soy hijo del diablo, entonces deja de practicar el pecado para que seas mi hijo. Por eso nosotros necesitamos complacer el corazón de Dios, no el corazón de los hombres. Pero hoy en día hay gente que se preocupa más por agradar al hombre que agradar a Dios. ¿Qué dirán mis amistades si yo entrego mi vida a Cristo? ¿Qué dirán mis amigos si yo me vuelvo evangélico? Aleluya. Pero yo puedo decir, como dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo.
Rey de reyes y Señor de señores. Este versículo tiene una sentencia. El que practica el pecado es del diablo, pero también tiene una palabra poderosa de esperanza. Y dice: porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el Señor está diciendo: mira, el diablo te tiene engañado, pero si vienes al Hijo de Dios, Él va a deshacer esas obras del diablo. Si te arrepientes de tu pecado, el Señor te perdona y te liberta de las garras de Satanás. Y pasarás al ejército de Jesucristo. Dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces el Espíritu Santo nos ayuda para que no practiquemos el pecado. Y si nosotros fallamos a Dios, el Espíritu Santo enseguida nos redarguye para que nos pongamos a cuentas con Dios. Cuando no teníamos al Espíritu Santo de Dios, pecábamos y nos acostábamos tranquilos. Eso no nos redarguía. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él no nos deja permanecer en pecado. La simiente de Dios en nosotros siempre va a buscar que nos reconciliemos con nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, aleluya. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay gente que se ofende a veces, no, que hay predicadores que dicen hijos del diablo, pero la Biblia lo dice. Y con esto yo no le estoy diciendo a ninguno, cada quien se filtra y yo solamente leo la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mire, el que ama no hace daño. El que ama no roba. El que ama no mata. El que ama no engaña. El que ama no traiciona. El que ama no miente. Por eso necesitamos es amor. Los gobiernos invierten en tolerancia y en muchas cosas, pero dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Mira, es el amor de Cristo que necesitamos. Amén. Solo necesitamos el amor de Jesús para agradar el corazón del Padre. Si usted hoy viene a Jesucristo, usted agrada el corazón del Padre. Por eso quiero hacer este llamado. Mira, no rehúses al llamado de Dios. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, usted va a agradar el corazón del Padre. Dice que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos. O sea que esto produce gozo en el Padre, produce complacencia en el Padre cuando alguien invita a su Hijo Jesucristo a su corazón. Amén. Si alguien quiere recibirlo, repite esta oración conmigo y diga así: Señor Jesús, reconozco que he fallado. Reconozco que he pecado, que he causado tristeza en tu corazón, mi Dios. Perdóname, porque me he deleitado en el pecado. Pero hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva criatura, una nueva persona, y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza. Y ayúdame a alegrar tu corazón. Ayúdame a que tu corazón se complazca en mi vida. Quiero agradarte, pero solo no puedo. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Te entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted ha venido a Cristo, ha pasado de muerte a vida eterna. Todo el que hizo esta oración ha alegrado el corazón del Padre. Sepa que usted ya no es la misma persona de antes. Si el Señor llega a venir esta noche, usted se va con Él. Usted que se arrepintió. Pero usted que le rechazó, todavía sigue contristando el corazón del Padre. Por eso reflexione en esta palabra, medítela. Vamos a orar para dar por terminado este servicio. Esta palabra podamos reflexionar en ella. Y vamos a hacer una oración por los enfermos y las personas que están pidiendo oración. Mira, Soledad, Montería, Malambo,
el departamento del Atlántico que está colapsadas las UCI, el sistema de salud por causa de este virus. Es necesario que el pueblo de Barranquilla, que el pueblo del departamento del Atlántico se vuelva a Dios. Es necesario que el pueblo se vuelva a Dios, se humille al Señor, para que el Señor sane la tierra. Es necesario que todas las naciones nos humillemos a Dios, que Valledupar, que el barrio de los fundadores nos humillemos a Dios. Es necesario volvernos a Dios. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero nosotros estamos para clamar a nuestro Padre Celestial por misericordia, porque hay mucha gente que tiene el corazón contristado de Dios. Pero vamos a enviar palabra de sanidad sobre los enfermos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos palabra de sanidad a los enfermos que están en Barranquilla, en Malambo, en Tasajera, en Galapa. Te pedimos, Señor amado, por los enfermos que están en Soledad. Sánales, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe toda cadena del diablo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Aquellos que están en Bogotá, Padre de la gloria, sánales en el nombre de Jesús. Aquellos que están, Señor amado, en Chile, en México, en Ecuador, en Venezuela. Señor, glorifícate de una manera especial en la Argentina, en Brasil. Te pedimos, mi Dios del cielo, que sea sanando en Honduras, en Puerto Rico. Guarda a aquellos habitantes en esa isla, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús y desautorizamos el decreto del diablo, aquel decreto que están diciendo que va a haber muerte. Nosotros reprendemos al ángel de la muerte en el nombre de Jesús y proclamamos vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Se rompe toda cadena del diablo, todo espíritu de opresión, lo atamos y lo echamos fuera a los abismos y a los lugares secos en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda enfermedad supuesta, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, toda maldición lanzada contra nuestra nación Colombia. La reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, perdona la ignorancia de los gobernantes. Perdona el pecado de los gobernantes que han encerrado tu iglesia, que no dejan que tu pueblo se reúna a orar. Ten misericordia, mi Dios del cielo. Ten misericordia, Señor. Y te pido, Señor amado, que no les tomes en cuenta este pecado, y que por causa de los justos que hay en Colombia, por causa de los justos que hay en cada país, Señor, usted pueda sanar la tierra. Señor, sabemos que tus juicios han de venir y es cumplimiento de tu palabra. Pero te pedimos que tengas misericordia de tus siervos, de aquellos que se están humillando a ti, de aquellos que te están reconociendo, Señor amado. Ten misericordia, sánales, levántales en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, enviamos palabra de sanidad también para Panamá. Allá también, Señor, te pedimos que guarde la familia de mi hermano Alexander Ramos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. A él, a su familia, guárdales en el hueco de tu mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor amado, por todas las naciones, y que tu paz, que tu favor, que tu misericordia llene este barrio, tu presencia llene toda la tierra. Señor, tu palabra dice que lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos, y nosotros creemos que nuestras casas están blindadas por tu Espíritu Santo. Señor amado, creemos ciegamente que por tu llaga nosotros fuimos curados y ninguna plaga tocará nuestra morada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el Señor les bendiga de una manera especial a todos los vecinos, los que estuvieron atentos a la palabra. El Señor les guarde. Mire, cuando usted le da la espalda a Dios y después te clama, muchas veces Dios también da la espalda. Pero aquellos que son obedientes a la palabra de Dios van a complacer el corazón de Dios. Esto es como dije al principio. El hijo que obedece a su padre, cuando le dice: papá, necesito tal cosa, si el papá tiene, se la da. Pero cuando el hijo es rebelde, desobediente y viene: papá, que necesito esto. No, señor, usted está castigado, usted no me coge nada de eso. ¿Por qué? Porque causa en su padre tristeza en su corazón, porque no le obedece, no le honra. Entonces, ¿qué clase de hijos somos? ¿Estamos causando alegría en el corazón de Dios?
o estamos causando tristeza en el corazón de Dios? Reflexionemos, analicemos nuestra conducta con Dios, si estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Sabe qué dijo Jesús en Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra, dijo Jesús. Entonces, mis amados, quede esta reflexión de la palabra para que analicemos, para que cambiemos, tomemos medidas, alegremos el corazón de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pedimos perdón, Señor amado, por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Te pedimos perdón por Valledupar. Te pedimos perdón por Barranquilla. Te pedimos perdón por las naciones. Te pedimos perdón por todo Colombia y todo el planeta. Señor, te pedimos perdón para que sane la tierra. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en nuestras vidas de una manera especial y sobrenatural, y que tengas misericordia de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mañana, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo a partir de las 6:50 de la tarde, si Dios así lo permite. Bendiciones.